Bueno, pues esta guitarra fue de mi tío Demetrio Vallejo. Se la regaló a mi abuelito Erasmo Vallejo, que en paz descanse, y él me la regaló a mí. Yo ya le di una remodelada porque ya estaba muy deteriorada, y pues acá sigue con nosotros. Y acá les voy a contar una anécdota que unos familiares me pudieron platicar cuando fueron en una ocasión a verlo a la cárcel de Lecumberri. Me platican que le llevaron una coca y le ofrecieron a él, y él, bien tajante, se las negó diciéndole que él no tomaba aguas negras del imperialismo yanqui. Demetrio Vallejo Martínez nació en el municipio del Espinal, Oaxaca. Un 7 de noviembre de 1910 fue el menor de 7 hermanos del matrimonio formado por Demetrio Vallejo y María Luisa Martínez. De acuerdo a datos históricos, Demetrio Vallejo en realidad debe haber sido Matus Martínez, debido a que su padre fue hijo legítimo de un señor de nombre Albino Matus. Sin embargo, fue adoptado por otro vecino espinaleño de apellido Vallejo. Su apellido correcto debía ser Demetrio Matus Martínez y no Demetrio Vallejo, porque su padre fue hijo adoptivo de un señor que vivió en Espinal, no sé exactamente en qué punto, de apellido Vallejo. Pero su padre fue hijo legítimo del señor Albino Matus. Desde su nacimiento y hasta los 8 años de edad vivió en esta casa, marcada con el número 18 de la avenida Morelos, en la primera sección del Espinal. Porque aquí nacieron, en esta casa, de lodo, de tierra. Aquí nació, aquí salieron, chamaquitos. Se fueron a Mogoñé, ahí vendieron la casa. Y debido a los compromisos laborales de sus padres, su familia se trasladó a la población de Mogoñé, perteneciente al municipio de San Juan Ixchicobi. Allí habitó esta propiedad, marcada con el número 20 en la calle Adolfo López Mateos, ubicada a escasos metros de la estación de ferrocarril. Ya en Mogoñé, Demetrio Vallejo creció en el contexto revolucionario. A su muy temprana edad se interesó por la lectura de libros y por el acercamiento a la clase obrera de esa población. Desde muy pequeño empezó a estudiar de manera autodidacta, porque fue un autodidacta, después de haber cursado hasta el tercer año de primaria y después haber ingresado a trabajar a ferrocarriles y luego haber subido a las cuestiones sindicales, empezó a leer mucho. Entonces leía desde luego a Lenin, a Marx, a toda la tendencia socialista. En el año de 1922, su padre falleció víctima de un paro cardíaco, y años más tarde, en 1945, su madre perdió la vida, y ambos fueron enterrados en el Panteón Municipal de Mogoñé. Al perder a su progenitor, Demetrio Vallejo empezó a trabajar como chícharo en la estación de ferrocarril, en donde aprendió a utilizar el telégrafo y se involucró en las cuestiones de tipo administrativo. En 1929 se trasladó a trabajar a Matías Romero, en donde obtuvo el certificado para poder atender el telégrafo y estudió lo referente a la administración del ferrocarril, la cuestión de los boletos y las tarifas.
2 años después, Vallejo Martínez decidió trasladarse a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, en donde se involucró de lleno al estudio de libros sobre marxismo y socialismo, lo que le permitió afiliarse al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. En 1934 se integró al Partido Comunista Mexicano y empezó a realizar labores de activismo social, tan es así que asesoró a trabajadores de diferentes lugares de esa región de Veracruz. De igual manera, se desempeñó en el puesto de documentador de Express, donde destacó por su liderazgo y gran poder de convocatoria entre sus compañeros ferrocarrileros. Que posteriormente a Coatzacoalcos, Veracruz, y ahí hizo su vida como trabajador ferrocarrilero, ahí hizo su vida como líder, empezó a ser ahora sí intérprete de las demandas socioeconómicas y de prestaciones de sus compañeros. A inicios de 1958, el Sindicato de Ferrocarrileros inició una serie de negociaciones con la compañía para exigir un aumento de salario a los trabajadores en activo y también para los jubilados. Desde este panorama, Demetrio Vallejo regresó a Matías Romero como enviado especial y en la asamblea extraordinaria verificada en la sección 13 del Sindicato Ferrocarrilero de ese municipio. Fue nombrado delegado para la Gran Comisión Pro Aumento y posteriormente también delegado para la Sexta Convención General Extraordinaria para la depuración del charrismo sindical, la cual se instaló el 15 de julio de 1958 en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la empresa se negaba a dar los aumentos a los ferrocarrileros, cuando que Demetrio en su intervención les decía: somos los últimos que estamos exigiendo, puesto que petroleros, a nivel magisterio, a nivel electricistas, todos estos organismos ya vienen pagando esos salarios, menos los ferrocarrileros. Entonces se tuvo que llegar al paro total. A Demetrio Vallejo se le nombra en esa asamblea como delegado a la Ciudad de México para exigir 350 pesos por cada trabajador activo y 100 pesos para los compañeros jubilados. Fue así como Demetrio Vallejo es electo en esa asamblea para asistir a la Ciudad de México. Después de haber estallado el paro de labores en los ferrocarrileros, medida a la que Demetrio Vallejo apoyó, el sindicato acordó llevar a cabo elecciones democráticas, dirigidas y supervisadas por una comisión especial. Impulsado por sus propios compañeros, Vallejo Martínez se registró como candidato a la Secretaría General y obtuvo el triunfo en las elecciones con 60,000 votos a favor contra 9 en contra, tomando posesión del cargo en agosto de 1958. A don Demetrio se le propuso a nivel nacional como un dirigente de los ferrocarrileros, el cual fue motivo de una elección, si no mal recuerdo, la mejor elección que se haya llevado en un sindicato aquí en nuestro país democráticamente, puesto que los números son contundentes. De 80,000 ferrocarrileros que habían en esos años, 60,000 votaron a favor de Demetrio Vallejo y los otros 9 sacaron votos los agentes del gobierno. Fue una asamblea, una elección completamente aplastante. Las demás gentes que no votaron para completar los 80,000 fue porque habían muchos tramos en donde ya no se pudo recoger la votación, pero tengo la seguridad que toda esa gente era gente electa para Demetrio Vallejo Martínez. Entonces, Demetrio Vallejo fue nuestro secretario general por 7 meses. Como secretario general, emplazó a huelga a la empresa por revisión contractual y demandas de aumento salarial, así como prestaciones. Ante la negativa de la empresa, promovió la huelga y paros escalonados de los ferrocarriles. Debido a sus constantes movilizaciones a favor de los derechos ferrocarrileros y paros en los ferrocarriles, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, fue detenido con lujo de violencia el 28 de marzo de 1959, cerca de las oficinas nacionales del Sindicato de los Trabajadores Ferrocarrileros, por el delito de disolución social
contra la economía y ataques a la vía de la comunicación, siendo enviado de manera inmediata al campo militar número 1. Porque él decía: compañeros ferrocarrileros, yo no cometí ningún delito. Yo el delito que cometí es poner en práctica el artículo 5º constitucional, el que habla de dejar de trabajar cuando se rompe el equilibrio entre el capital y el trabajo, puesto que luchábamos por tener mejores condiciones de vida en nuestras casas. Ya en la cárcel de Lecumberri, a Demetrio Vallejo se le decretó un auto de formal prisión junto con otros 63 compañeros, y durante sus primeras semanas en prisión fue golpeado e incomunicado, por lo que inició su primera huelga de hambre. Durante su estancia en prisión, compartió momentos con otros presos políticos, como es el luchador social Valentín Campa y el artista David Alfaro Siqueiros, con quienes participó en diversas actividades como la elaboración de comunicados sobre el tema de interés social dados a conocer a la opinión pública, así como eventos de tipo artístico. Entonces yo, cuando terminó la obra y empezaron a hacer las entrevistas, yo tuve la oportunidad de ir, porque ya lo había ubicado los tres que estaban ahí, y como decían en aquel entonces que era paisano y era espinaleño, si no hablaba muy bien el zapoteco, pero sí lo entendía muy bien. Entonces pedí permiso con la señorita que llevaba conmigo, la secretaria, y fui a saludar a él principalmente, pero para identificarme tuve que hablar zapoteco. Y le dije que de dónde era, de qué pueblo. Ah, no, como paisano, qué buen paisano, mira, ¿y cómo llegaste? Se le dijo: vengo por una invitación de esta hora. Pues mira, qué bueno, me da mucho gusto, ya me dijo, y además se conocía los otros tres que estaban sus compañeros líderes, David Alfaro Siqueiro, Campa. Entonces ya lo saludé, claro que en ese momento también, cuando vieron que yo estaba con los tres presos muy especiales, ahí llegaron también las cámaras y yo empecé a platicar con él en zapoteco. Pues conversamos principalmente el hecho de que cómo iba su proceso, y que de alguna manera le decía que si tenía el apoyo de los trabajadores ferrocarrileros. Me dice: aún cuando tengo el apoyo de no solamente de los ferrocarrileros, sino de las otras organizaciones como líder social, tengo el apoyo. Lo que pasa es que el gobierno no quiere aceptar mi libertad, aparte de que hemos presentado las pruebas. En 1966, Demetrio Vallejo fue trasladado al penal de Santa Marta, Acatitla, en donde se opuso a las injusticias del gobierno respecto a su caso, lo que lo motivó a iniciar otra huelga de hambre que se prolongó a varios meses, y debido a su deteriorado estado de salud, por esa práctica de resistencia civil pacífica, fue forzado a ingerir alimentos a través de una sonda. Sus hijos en realidad no lo visitaban, y la que siempre estuvo con él y siempre lo iba a visitar fue mi tía Lilia, que es la con la que él vivía, sobrina de él. Ella fue la que siempre, en todo momento, estuvo con mi tío hasta su muerte. El tiempo que estuvo en la cárcel, ella fue la que estuvo pendiente de él. Estando en la cárcel, escribió los libros La monstruosidad de una sentencia, Mis experiencias y decepciones del Palacio Negro de Lecumberri, Yo acuso, Las luchas ferrocarrileras que conmovieron a México, y cartas y artículos desde la cárcel. Siempre él platicaba de alegre, pues estaba contento de que estaba ahí, pues, porque no estaba nada más, estaba trabajando, estaba escribiendo, hacía sus libros, pues, su vida, y esos libros lo mandaba a mi mamá, y mi mamá lo vendía para apoyar a los ferrocarrileros. Sí. Para el año de 1968, estalló en la Ciudad de México el movimiento estudiantil que exigía, entre otras cosas, la libertad de los presos políticos, y en este sentido, Demetrio Vallejo
se convirtió en símbolo y bandera de la lucha entre los estudiantes de la movilización de este año. Su punto máximo el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Trajo como consecuencia la muerte y desaparición de cientos de estudiantes. No hay lugar, el cielo está nublado, no ha parado de llorar. La tierra está dolida, no sabe cómo expresar lo que aquí está a punto de estallar. Sitiado está, el parque ya parece una base militar. Quieren meternos miedo con fusiles, ya verán, lo que hay aquí adentro pesa más. Y son los grafiteros, los cantantes, los danceros, son ellos que defienden su lugar. Y hay gente que detesta a la gente que es honesta, a los que buscan la libertad. La represión al movimiento estudiantil por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz generó mucha sangre. Sin embargo, esta histórica lucha de los jóvenes trajo como resultado la derogación del delito de disolución social, por lo que Demetrio Vallejo obtuvo su libertad en julio de 1970, al cumplir 11 años, 4 meses y un día en prisión. Representaba, digamos, una persona que en el medio socialista y en el medio estudiantil y magisterial siempre gozó de las simpatías de estas gentes, de Demetrio Vallejo. Al salir de la prisión, Demetrio Vallejo y Valentín Campa, nosotros sentimos, los maestros y los estudiantes, que de algo sirvió este levantamiento que hubo de los jóvenes. Siendo director de la escuela, yo tuve que apoyar a los jóvenes que se levantaron contra el gobierno en esa época. Y yo pertenecí al grupo de maestros que apoyaba a los jóvenes que habían iniciado el movimiento de 1968. A los pocos meses de salir de la cárcel, se trasladó a la población de Mogoñé, en donde visitó esta casa, marcada con el número 95 de la avenida Hidalgo, propiedad de su sobrino Erasmo Vallejo, hijo de su hermano mayor de nombre Atenodoro. Posteriormente, visitó su pueblo natal, en donde su primo hermano, de nombre Epitacio Martínez, organizó a un grupo de ciudadanos para recibirlo en la entrada del Espinal, con cohetes y con un pequeño baile que le prepararon más tarde en la segunda sección, cerca de los márgenes del Río de los Perros. Él vino, no me acuerdo exactamente el día que vino, ¿no? Porque él, después de salir, él vino a visitar a Espinal, vino a ver a sus familiares, principalmente a mi papá, porque mi papá era ya el único que podía visitar y que vive, ¿no? Además de sus hermanas, él era el único que estaba viviendo todavía aquí en Espinal. Él vino aquí en la casa de mi papá, que es de aquel lado, allá en la entrada aquella. Asimismo, visitó la ciudad de Ixtepec, en donde fue recibido en la estación del tren por el líder ferrocarrilero Rosendo Serrano, y junto a otros compañeros realizaron un recorrido por las principales calles hasta llegar al Parque Miguel Hidalgo, frente al Palacio Municipal, en donde se desarrolló un mitin. Llega a Ixtepec un puñado de ferrocarrileros que no llegaban a 30, lo recibió en la estación de ferrocarril. Recuerdo muy bien al señor Rosendo Serrano, que era el que encabezaba a este grupo de ferrocarrileros. Y por el sitio de taxis y sobre la calle principal 16 de septiembre se realizó una marcha con música. Y de ahí se marchó hasta el Parque Hidalgo.
allá en el centro de la ciudad, enfrente del Palacio Municipal. Y entonces, con un micrófono en mano, le dio la bienvenida el señor Rosendo Serrano. Éramos unos cuantos, digo éramos porque yo me sumé a esa manifestación. Entonces se dejó libre el micrófono. ¿Quién quiere tomar el micrófono? Y nadie se atrevía porque la gente era perseguida. La gente era perseguida por sus ideas. Y en mis 24 años, con ese ímpetu joven y todo, levanté la mano y subí al estrado. Subí al estrado, tomé el micrófono. Me referí a la lucha que Demetrio Vallejo había realizado con sus compañeros ferrocarrileros. Y le dije que su lucha, que la lucha de él, que al fin había logrado él vencer toda la fuerza del Estado. A finales de 1970, inició un recorrido por varios estados del país para visitar a sus antiguos compañeros ferrocarrileros, lo que lo motivó a organizar en 1971 la primera Asamblea Nacional Constitutiva del Movimiento Sindical Ferrocarrilero, en donde fue nombrado presidente del organismo. Es el ejemplo más utilizado por todos los sindicatos, incluso los sindicatos oficiales, porque la actividad que él desarrolló y la pureza de sus puntos de vista, su ideal, no lo comparan con otro sindicalista de nuestro país. En 1973, Demetrio Vallejo organizó la Comisión Nacional de Auscultación y Organización, el Senao, en coordinación con Eberto Castillo, lo que lo impulsó a colaborar en la constitución del Partido Mexicano de los Trabajadores, el PMT, en donde fue nombrado secretario de organización. Cabe señalar que desde su trabajo al interior de ese instituto político, Vallejo Martínez buscó convertir al partido en un partido de masas, cercano a las necesidades de la sociedad, lo que generó conflictos al interior del PMT, por lo que decidió renunciar a ese organismo e ingresó más tarde al Partido Socialista Unificado de México, el PSUM. Vimos en Demetrio Vallejo a quien vimos como un paisano nuestro, un espinaleño, ¿no? Una ave rara, ¿no? En la región que había destacado de manera nacional con su lucha. Y bueno, esta generación de jóvenes que estábamos por formar la COSEL, por iniciar su fundación en 1974, estábamos ya imbuidos por las ideas de la lucha de clases, ¿no? Demetrio igual que nosotros, digo nosotros también porque nosotros fuimos discípulos de Demetrio, entre muchos otros héroes sociales. Creíamos que la existencia de partidos alejados del movimiento social producía solo cascarones, producía organizaciones burocratizadas. Teníamos que conjuntar el movimiento social con el proyecto partidario. Entiendo que eso fue lo que intentó Demetrio en el Partido Mexicano de los Trabajadores. Sin embargo, prevaleció la línea estrictamente partidaria que veía no necesario el vínculo con el movimiento social. Y esto fue parte del conflicto interno que provocó la salida de Demetrio Vallejo del PMT. En el año de 1982, Demetrio Vallejo fue nombrado asesor del movimiento de los trabajadores de refrescos Pascual, por lo que apoyó y respaldó las jornadas de luchas, bajo su certero y eficaz asesoría. Los empleados obtuvieron, a pesar de graves y dolorosas represalias, satisfactorios logros al triunfar el referido movimiento y transformarse en propios administradores de esa empresa. Su participación, su asesoría en el movimiento de Pascual fue fundamental. De hecho, que este movimiento triunfara, saliera adelante, pues es
por la experiencia sin duda de quien fue su principal asesor. Conocía perfectamente la Constitución y sobre todo el artículo 123, que tiene que ver con la ley federal del trabajo. El asunto, él brindó asesoría jurídica, pero la otra parte que también es muy importante, la asesoría de organización sindical, de qué es lo que cómo teníamos que organizarnos, cómo teníamos que definir nuestros objetivos, cómo vincularnos a que fueran los trabajadores los que deberían tomar las decisiones y los que deberían encabezar esta lucha. Fue esa asesoría tanto jurídica como asesoría de organización de los trabajadores la parte fundamental para que esto se consolidara. Nos fuimos al embargo de la empresa y en su momento también al remate. Sumamos lo que era la liquidación de todos los trabajadores, los salarios caídos, adeudos, etcétera, etcétera. Por ese gran monto total, nos presentamos nosotros nuestra postura para quedarnos con la fábrica en el remate que se llevaba a cabo. Y como fuimos los que presentamos la oferta más importante, pues la autoridad laboral pues remató la empresa y se la adjudicó a los trabajadores. Ya con los fierros, ya con la fábrica, pues la gran pregunta es ¿qué hacemos? Si la vendíamos, la rematábamos, nos dividíamos los bienes para podernos liquidar. Bueno, pues el primero que nos dijo qué es lo que teníamos que hacer fue Vallejo. Hagan una cooperativa, échenla a andar, no se queden con los fierros viejos porque eso se devalúa, no tiene valor. Lo fuerte, lo más importante es que se organicen y la trabajen. Para el año de 1983, en su pueblo natal, el clima político se empezaba a calentar debido a los comicios en donde se renovaría la presidencia municipal. Se gestó un movimiento ciudadano sin precedentes, resultado de la lucha en contra de la imposición al interior del Partido Revolucionario Institucional, que postuló como su candidato al profesor Gilberto Castillejos. Ante este panorama, los ciudadanos inconformes se organizaron, buscaron el respaldo del PESUM y registraron como su candidato al también docente Pedro López Escobar, quien buscó el enlace con Demetrio Vallejo para que lo acompañara en uno de sus mítines proselitistas. Y así fue. En diciembre de ese año, el líder sindical arribó a su municipio para respaldar la candidatura de López Escobar. Como en ese entonces era pues una hazaña contender en contra del PRI, pues había temor, había mucho miedo. Y para que nos sintiéramos un poquito respaldados, pues teníamos que buscar una figura política fuerte, claro, que no estuviera en la maquinaria corrupta y oligárquica. ¿Y quién más? ¿O quién menos? El único era Demetrio Vallejo. Llegó al Espinal y pues todo el mundo sabía de Demetrio Vallejo. Todo el mundo comentaba, aun cuando aquí no había televisión, no llegaban los periódicos, pero como él era de acá, sus familiares pues hablaban de él. Los que nunca quisieron hablar de él eran los del PRI, los que tenían en sus manos el poder, porque hablar de Demetrio Vallejo o decir, bueno, Demetrio Vallejo es nuestro, es espinaleño, para sentirnos orgullosos, pues iba a ofender al Partido Revolucionario, a sus gobernantes. Entonces, eso no es más que pensar de que eran muy comodinos. Nunca han reconocido la valentía, la calidad de hombre que fue Demetrio Vallejo para la democracia del país. Llegó
estuvimos recorriendo las principales calles del Espinal. Era muchísima la alegría de la gente hasta se peleaba por tocarlo, por abrazarlo, y ya al final pudimos llegar aquí frente a lo que ahora es Correo, donde está la biblioteca pública. Ahí en una camionetita pudimos instalar nuestro podium ahí con un pequeño aparato de sonido, y fue donde nosotros pues dimos los discursos, las participaciones de la elección, y Demetrio Vallejo tomó los micrófonos y le habló al pueblo diciéndole de que pues eso que estábamos haciendo era de admirarse, y qué bueno de que el pueblo del Espinal, el pueblo de él, tuviera ese valor para tratar de ir cambiando las cosas. En septiembre de 1985 tomó posesión como diputado federal para la 53 legislatura, propugnando beneficios para la clase trabajadora, tales como pago de prima de antigüedad a jubilados y pensionados de 24 días anuales en vez de 12, y la reintegración a los trabajadores acumulados durante 10 años. Participamos juntos en esta legislatura. Lamentablemente su permanencia en el Congreso Federal fue de poco tiempo, ya que creo que él falleció en el mes de diciembre de 1985, si no mal recuerdo. Y bueno, compartimos muchas sesiones juntos, algunas veces participamos en debates, sobre todo él, que fue una persona muy polémica. Mira, Demetrio, por su propia formación, dentro de la clase obrera, hay una especial dureza en los hombres. Y creo que en el sector ferrocarrilero, ¿no?, el espíritu del obrero es un espíritu de riel, ¿no? Es un espíritu endurecido por la propia situación económica y por la lucha que han enfrentado. Demetrio era así, un hombre de mucho temple, un hombre cuyo discurso era un discurso coherente, pero a la vez carente de demagogia. Su discurso era, si no mal recuerdo, en 3 líneas, en 3 direcciones. Uno, siempre en defensa de los derechos de los trabajadores. Otro aspecto es de su lucha contra los autoritarismos que se presentaban en nuestro país, las actitudes autoritarias del régimen. Y en tercer lugar, en defensa de los derechos humanos. A consecuencia de un infarto en su domicilio particular en la Ciudad de México, Demetrio Vallejo falleció la tarde del 24 de diciembre de 1985. Fue velado en la agencia funeraria Galloso y sepultado en el Panteón Dolores, causando el dolor y la tristeza de sus compañeros de lucha, familiares y amigos. Ay, pues a nosotros nos sentimos mucho porque pues ahí iba a terminar todo. Pensamos, ¿no?, que a quién más iba a defender, porque ya él era el único que pudo hacer todo eso por sus compañeros. Pero de ahí, después de que falleció, perdimos la esperanza. Se perdió la esperanza de muchas cosas, y los compañeros también sufrieron mucho. Les dolió mucho de haberlo perdido, pues.
A mi esposo le dolió mucho porque era el único familiar que él tenía. Que él tenía de varón, que lo apoyaba, aconsejaba en cosas buenas, pero pues desgraciadamente se perdió. Con el fin de rendirle un homenaje, maestros del municipio de Matías Romero decidieron en 1995 fundar una secundaria federal que lleva su nombre y que a la fecha es una institución pionera en difundir la vida y obra de Demetrio Vallejo. La secundaria de nueva creación nació en el centro de Matías Romero en septiembre de 1995, utilizando el edificio de la escuela nocturna para trabajadores que estaba desocupada por la mañana, y así fue como dio inicio el proyecto de la secundaria de nueva creación. Y bueno, el nombre de Demetrio Vallejo, platicando con el equipo de compañeros que formamos parte de los fundadores de este plantel, sin duda que había el interés colectivo de impulsar el nombre de Demetrio Vallejo Martínez, un ilustre espinaleño, un ilustre ismeño, un gran mexicano, el líder obrero que cimbró la estructura del sindicalismo corporativo en el país. La figura de Vallejo debe ser considerada como la figura que en la segunda mitad del siglo pasado logró despertar en este país la idea, logró sembrar la semilla de que la lucha por las libertades sindicales significan un punto importante para luchar por democracia. En ese sentido, el legado de Vallejo, creo todos estamos de acuerdo en que debe de ser escrita con páginas de oro en la historia de México. De igual manera, en su pueblo natal, las autoridades municipales encabezadas por el entonces alcalde Roberto Ordaz Castillejos, en el 2001 acordaron por decisión de Cabildo colocar en el Parque Central un busto en su honor en coordinación con la Cooperativa de los Trabajadores de Refrescos Pascual. Estuvimos en una junta de Cabildo, no recuerdo la fecha, pero se tomó este acuerdo y empezamos a construir el pedestal. Inmediatamente pues nos pusimos en contacto con la organización de la Fundación Pascual. Por elemental justicia, el pueblo de Espinal y su ayuntamiento en ese entonces se abocó a este proyecto porque Demetrio Vallejo Martínez, como hombre y como dirigente sindical, fue un hombre que peleó denodadamente por el sindicalismo, por ser un dirigente de una organización de ferrocarrileros que peleaban por mejores condiciones de vida. Estábamos conscientes de que fue un hombre consecuente con sus ideas, incorruptible, honrado, muy querido por el gremio ferrocarrilero, y por lo tanto consideramos que es un orgullo para Espinal y que su memoria debe estar siempre presente en la conciencia de los espinaleños, en la conciencia de los jóvenes espinaleños, como referencia, como referente para su actuación en bien de la comunidad. Tuvieron que pasar 24 años de su muerte para que un grupo de jóvenes entusiastas, formado por estudiantes y profesionistas, decidieran integrarse en una agrupación juvenil con el fin de darle un nuevo rumbo a su municipio. Y fue así que el 27 de julio del 2009, a través de un acto cultural, tomaron protesta y se comprometieron a revivir la lucha del hijo pródigo del Espinal. A la fecha, han logrado emprender más de 50 obras y acciones en beneficio de su comunidad y de la región del Istmo, trabajando en materia ecológica, social, cultural, deportiva y de infraestructura básica, siendo además pionera en la lucha juvenil de izquierda en la región del Istmo,
organizando foros juveniles de análisis y uniendo a los jóvenes de diferentes municipios. Que nació en el Espinal, promotor, defensor de la libertad, luchador sindical. Con su ejemplo comienzan a trabajar, un grupo juvenil entusiasta, izquierdista, progresista. Demetrio Vallejo está trabajando por el beneficio de la sociedad, generando obras, proyectos y acciones por todo el istmo. Los verás trabajar con gran compromiso y honestidad, respeto, lealtad y solidaridad. Así seguirá Demetrio Vallejo, cumpliéndote siempre, y tú lo verás. Nuestras acciones habrán más fuertes que nuestras palabras, y así seguiremos trabajando duro para progresar. Lograron realizar por primera vez en la historia del Espinal la marcha del 2 de octubre, recordando el movimiento estudiantil de 1968, que trajo como resultado la liberación de Demetrio Vallejo. En julio del 2010 se llevaron a cabo comicios en el estado de Oaxaca para renovar el gobierno estatal, el Congreso local y las presidencias municipales, y en el Espinal logró triunfar una gran alianza ciudadana encabezada por Raúl Benítez Mesa, y con ello diversos sectores sociales se pronunciaron a favor de darle a Demetrio Vallejo el lugar que le corresponde en la historia de su pueblo natal, toda vez que el edil electo es emanado de un partido de izquierda. También deberíamos de buscar una manera de honrar a Demetrio. Si bien sabemos que hay una calle al extremo sur que lleva su nombre, creemos de que el gran homenaje del pueblo espinaleño a Demetrio Vallejo falta todavía. A medida de que el pueblo de Espinal se vaya preparando, que tenga una cultura abierta, de esa manera la importancia de Demetrio Vallejo se va a reafirmar. Y yo diría que nos falta el gran homenaje a Demetrio. Y ahora, en este año en que cumple los 100 de vida, deberíamos de hacer todo lo necesario para honrarlo. Y creo que por la actitud que asume el pueblo espinaleño en las últimas elecciones, digo de que es un momento propicio para hacerlo. La enorme presencia moral que Demetrio Vallejo representó para el movimiento estudiantil y la intelectualidad progresista de México en la década de los 70 del siglo XX sigue vigente, y más aún cuando surgen movimientos sociales como la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. El gobierno lo ignoró por mucho tiempo, ¿no? Si era posible, era desaparecerlo del mapa, era quitarlo de la historia. Pero desde luego el pueblo hace historia. El pueblo es el que conduce la historia de la vida de un país. Por eso don Demetrio no fue borrado. A 100 años de su nacimiento, sigue presente en la vida de sus paisanos, de sus compañeros de lucha y de los mexicanos que desean poner en práctica sus ideales democráticos de justicia social y de libertad. Espinal merece ser gobernado por personas que tengan la vocación de servicio, que tengan la vocación para un bien común, para el engrandecimiento de nuestro pueblo. Deben ser personas precisamente que se inspiren en principios democráticos y en principios de honradez, honestidad, si fuera posible, inspirados en el ser, en el andar, en el actuar de Demetrio Vallejo, y de esa forma se pueda perpetuar su memoria, de esa forma
el pueblo de Espinal debe ser gobernado. En Yo Acuso, Vallejo escribió: lo que no soy ni seré jamás es ser traidor a mis convicciones, a mi clase, a mi pueblo y a mi patria, cualquiera que sean las circunstancias que la vida me depare. Tenía razón, así fue él, más allá del balance sobre sus postulados políticos y sindicales. Vallejo, el indoblegable, merece ser recordado como una referencia ética de la izquierda. Hoy me levanto pensando qué hago y si lo que quise ser lo fui. Es que me siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir. Es que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui. Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos, porque ya no creo en la gente. Siempre camino al costado por esto que hago y los que dicen que sí. Sé que el camino es más largo y sé que dejaré de verte. Cuando la luz del ocaso me cegue los pasos, pararé al costado